justo el tema de hoy es algo muy interesante. Yo dentro de todo lo que ya pues les comentaron que hago, pues me dedico mucho a esta parte de fertilidad y desafortunadamente veo que la obesidad está siendo un factor muy importante y que cada vez vemos a más mujeres con infertilidad, con endometriosis, con síndrome de ovario poliquístico. Y el problema que vamos a verlo, no solamente es que nosotros no vamos a tener que diagnosticar la enfermedad porque no somos ginecólogos, pero sí creo que es muy importante que nosotros como profesionales de la salud tengamos noción de lo que se trata, sobre todo para que podamos en un futuro ayudar a esta paciente. Se estima que un paciente que empieza con síndrome de ovario poliquístico tarda alrededor de 3 años en poder tener un buen diagnóstico y poder llegar con un médico, ¿no? Entonces, en medicina siempre sabemos que es muy importante tener todo esto en cuenta. Aquí vamos a tener un chat por si tienen algunas preguntas, yo lo voy a estar revisando constantemente y pues quisiera saber primero si ya se ve mi pantalla. Ah, perfecto, gracias. Ok, primero que nada, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Pues desafortunadamente es la endocrinopatía más común en la mujer. Se estima que existe de un 5 a un 10% en pacientes de edad fértil. Como yo les comentaba, muchas veces la paciente se siente feliz porque se caracteriza por tener alteraciones menstruales con ciclos irregulares que pueden presentar oligo o anovulación. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no tienen su periodo menstrual constante. Por eso me refiero a estas mujeres felices, porque llegan pacientes y dicen, es que a mí no me baja en 3 meses y soy la más feliz porque me voy a ir a la playa, puedo planear mis vacaciones y demás. Sin embargo, nosotros tenemos un tema fisiológico, el cual es muy importante que cada ciclo menstrual sea regular, que conozcamos cómo es nuestro flujo, si es abundante, si tiene coágulos, si son menstruaciones dolorosas, si es de 28 días, si es de 34 días. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tenga una anormalidad, va a ser el punto de partida para que pueda empezar a identificar que algo no está bien. Entonces, en la historia clínica es muy importante que ustedes sí pregunten estos datos, no importa si son hombres, si son mujeres, o sea, a veces nos da todavía pena tratar estos temas, pero a nosotros nos puede dar mucho parámetro porque yo pacientes que iban a nutrición empezaba en la historia clínica y ¿a qué edad fue tu primera regla? Pues a los 13. ¿Y cómo te va? No, pues no menstruo. ¿Desde cuándo? Desde hace 7 meses. Ok, a lo mejor yo no soy la ginecóloga, pero desde ahí ya meterle al paciente que algo no está bien y que es importante que vaya a una revisión médica. Entonces, la primera característica es esto, tener las alteraciones menstruales. Segunda causa, puede haber hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo lo vamos a ver un poquito más adelante. Sabemos que es un aumento de los andrógenos que en algunas pacientes pueden tener de manera secundaria características físicas como es hirsutismo. Hirsutismo es este vello muy delgadito, principalmente en la zona como si fuera barba, y acné. Existe una edad fisiológica del acné donde tenemos todos estos cambios por la pubertad y por estas alteraciones hormonales. Sin embargo, una paciente de 28 años que tiene brotes de acné, principalmente en la zona facial, en el mentón, en la región mandibular, ya no es normal, ¿no? Hay que descartar que sea esta parte hormonal. Obviamente ahorita pues sabemos que secundario al uso del cubrebocas tanto tiempo, sí pueden haber ciertos brotecitos de acné, tampoco hay que asustarnos. Sin embargo, es muy importante identificar este acné cuánto tiempo tiene, qué evolución ha tenido, si es constante y demás. Y finalmente, y algo que nos va a ayudar al diagnóstico al 100%, ya esto va por parte de ginecología, que va a ser la presencia de quistes en los ovarios, y esto se debe de hacer mediante un ultrasonido. Es muy importante empezar a tener esta cultura de prevención, empezar a quitar la parte de corrección. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una sociedad de cómo le voy a decir a mi mamá que me duele cada que menstruo, cómo voy a hablar de una menstruación, y de repente son cosas muy personales que pues no es que uno pueda estarlas platicando con todo mundo, sin embargo sí es importante poder hacer una detección, sobre todo que ya cada vez vemos que estos periodos y estas alteraciones menstruales se ve desde niñas más
chiquitas. Imagínense empezar a los 14 años con anticonceptivos, cómo vamos a alterar todo este eje hormonal que nosotros tenemos. Y por eso esta es una de las patologías, y repito, endocrinopatía más común que el tratamiento multidisciplinario, es decir, la parte farmacológica, la parte incluso psicológica. Yo he llegado con mujeres que me dicen, no me puedo ver en un espejo, de verme el vello, de verme llena de acné, que me cuesta trabajo bajar de peso, que además algunas con la resistencia a la insulina ya tienen acantosis nigricans, que es esta pigmentación que generalmente se observa en el cuello. Entonces, son muchos factores que hay que empezar a trabajar y que la parte nutricional tiene un componente increíble. A mí no me sirve nada que la paciente sea muy regular con una hormona si no se cuida. Y aquí tenemos un problema muy importante. Recordar que somos el país número 1 en obesidad, donde aproximadamente el 75% de nuestras pacientes, de nuestras mujeres ya tienen algún tema de sobrepeso u obesidad. Entonces sabemos que esto ya tiene muchas comorbilidades y aparte le estamos agregando un factor más. Imagínense empezar a lidiar con esto desde los 14, 15 años, porque pues también vemos que obesidad infantil pues va muy, muy rápido, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? Y les digo, esto es muy importante para que en su historia clínica ustedes cuando pregunten, pues si hay una paciente, y llegan muchísimas, yo creo que muchos deben de ver mucho esto en consulta, decir, ¿a qué nos referimos con oligomenorrea? Al menos de 6 a 9 meses al año. A esto nos referimos que la menstruación de cada mujer puede tener un promedio de 28 días, algunas son de 26, algunas a lo mejor son hasta de 34. A partir de 35 días, nosotros ya consideramos un periodo de amenorrea, ¿no? Esta amenorrea puede ser secundaria a veces a estrés, a veces a pérdida de peso o simplemente que tengamos esta alteración hormonal. Hay que ver y es importante cuál es la causa y sobre todo tratarla. Cuando tenemos a una paciente que tiene 35 días, es decir, el primer ciclo, no ha tenido menstruación, a lo mejor si es una causa por estrés, ok. Si lleva un segundo ciclo, es decir, ya lleva 60 días sin menstruar, ya nosotros tenemos que empezar a ver qué está pasando y desafortunadamente, como ustedes bien sabrán, la obesidad es un estado inflamatorio. El cuerpo tiene que estar haciendo tantas cosas corregir y tratar secundaria a este estado inflamatorio, a esta liberación de citocinas, tiene que ayudar a toda esta regulación hepática, el páncreas, la insulina, que obviamente de las cosas y las primeras que se van es el ciclo menstrual y lo vemos el caso más común en una menorrea, en una paciente anoréxica tiene un porcentaje de grasa muy, muy bajita, ¿qué es lo primero que empieza a pasar? Pues la menorrea. Entonces, es algo que siempre nuestro mecanismo de defensa realmente, pues, ¿para qué sirve todo esto? Para producir, para que nosotros tengamos, formemos nueva vida, para que tengamos una vida reproductiva. Entonces el cuerpo dice, oye, tengo que controlar la resistencia a la insulina, el hígado ya está graso, la vesícula ya tiene litos, la filtración glomerular del riñón no está funcionando, tienes ya un gran porcentaje de las arterias tapadas, tienes varices, no tienes buena circulación y todavía quieres que menstrue, pues la verdad es que está muy complicado, ¿no? Entonces, por eso es una de las partes que más se pueden sacrificar y que de repente, pues sí, yo creo que muchas estaríamos felices de tienes el viaje de tus sueños y chin, ¿no? Me baja y como todo lo que implica. Sin embargo, pues es algo fisiológico y algo que tiene que ser. Entonces, este es un dato que ocurre aproximadamente en el 75% de las mujeres adultas y es un signo clínico precoz en adolescentes. También hay pacientes que de repente tienen 17, 16 años y no han tenido su primera menstruación. Por supuesto que eso algo no va bien, ¿no? Entonces, siempre meterles por lo menos la duda y que sepan y tengan conciencia de cómo es el ciclo menstrual. Yo que me dedico a esto de fertilidad, muchas veces les pregunto y no tienen idea. Y hoy en día ya hay incluso aplicaciones que nos pueden ayudar y ya si son de que no, pues que bajen una app y pongan ahí y tengan como este historial porque va a ser muy importante, ¿no? Algunas otras pacientes tienen estos sangrados intermenstruales. Sin embargo, ya hay pacientes que llegan a ciclos completamente anovulatorios. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor se avientan 6, 8, un año sin ninguna menstruación, ni ningún sangrado, nada. A veces creemos que esta parte de tener un ciclo menstrual solo nos va a servir para cuando nos queramos embarazar, ¿no? Y final, pues no es así. O sea, vuelvo a lo mismo, hay que detectar si son los periodos de oligomenorrea o ciclos anovulatorios. Como segundo punto y muy importante,
está el hiperandrogenismo, que sabemos que es la principal causante del síndrome metabólico y de resistencia a la insulina. Hoy en día, muchas de nuestros pacientes que vemos con un sobrepeso importante tienen un síndrome metabólico y sabemos que como parte, pues, tienen resistencia a la insulina. Yo siempre les digo, la insulina creo que es la hormona que solo nos sirve para engordar, porque le mueves tantito y se te descuadra todo el sistema y entonces, ¿qué pasa? Pues tienes este aumento de peso o luego no puedes disminuir y se vuelve un problema. Muchos pacientes que les van a llegar a su consultorio, si no es que ya les están llegando, ¿saben qué? Es que yo llego a consulta, me porto súper bien, hice el plan nutricional al 100% y bajé 200 gramos. Y obviamente se vuelve un tema frustrante, ¿no? Porque uno le está echando ganas, estás comiendo bien, estás invirtiendo para 200 gramos, pues la verdad es que no se vale, ¿no? Entonces, siempre yo les digo que lo increíble y lo mejor que nos pudiera pasar en la pérdida de peso sería que lo más que tuviéramos que sufrir sería comprar una talla más grande. Pero el daño metabólico que nosotros estamos haciendo con este sobrepeso nos está alterando muchas otras vías y muchos otros sistemas. Y por eso siempre les digo a los pacientes, si tú tuviste una alteración, tienes una alteración, hiciste un daño secundario a la obesidad por 20 años, no pretendas que por 15 días que lleves perfectamente el plan nutricional ya vamos a olvidar el daño. O sea, aquí hay que saber que es algo interno, estamos alterando vías metabólicas, estamos haciendo muchas cosas que no porque me haga dieta cetogénica con productos L 15 días, por más maravillosa que sea, ya, porque incluso me pasó con una paciente, me dijo, es que doctora, ya me cansé de comer sano. Le dije, es que lo que me estás, tu comentario para mí es como decir, ya me cansé de vivir, ¿no? Porque obviamente el comer sano pues nos va a garantizar un buen aspecto y una buena calidad de vida y cómo queremos llegar a esa vejez. Entonces es muy importante que empecemos a entender este concepto y sobre todo que es una enfermedad, ¿no? Esto vemos que las pacientes lo pueden presentar hasta en un 80%. Aquí siempre yo les digo, hay que tener este ojo clínico. No todas las pacientes tienen hirsutismo ni acné, pero sí un gran porcentaje. Y si de repente llega una paciente a un plan nutricional simplemente porque es que mi amiga se va a casar y quiero bajar los 3 kilos, ahorita que se están reactivando todo y que subieron mucho en la pandemia, todas quieren eso, pues nosotros fijarnos clínicamente, ¿no? Y en la historia clínica, oye, ¿tienes amenorrea? Sí. Y además, pues vemos que hay cierto acné, pues ya ahí van 2 puntos que nos pueden dar pauta para este diagnóstico. ¿Por qué se da este hiperandrogenismo? Tenemos un aumento de la DHA, que es la dehidroepiandrosterona sulfato, que esta hormona es una hormona esteroidea que nos ayuda sobre todo a tener este equilibrio entre estrógenos y testosterona. Y hoy en día sabemos y se produce en la corteza de las glándulas suprarrenales. Esas glándulas suprarrenales, y lo oímos mucho con el famoso cortisol, las traemos con el estrés, pero bueno, dando y trabajando al máximo, ¿no? Entonces, lo que más encontramos en estas pacientes es cuando pedimos este estudio de HA, sobre todo se encuentran con niveles muy, muy alterados, ¿no? Esto ya la verdad es que se lo pueden dejar al ginecólogo, ya nomás es para que lo sepan. En el perfil hormonal, a nosotros normalmente nos marcan la testosterona total. La que nosotros necesitamos es la testosterona libre porque nos puede dar un diagnóstico mucho más certero y lo que yo les comentaba, las manifestaciones clínicas. No todo mundo, o sea, como comenté, el 80% puede presentar acné e hirsutismo, sin embargo, tenemos este 20% que a lo mejor no. Y entonces, cuando tenemos la duda, ya mandamos a hacer estos estudios, testosterona libre y DHA, y pues podemos dar un diagnóstico mucho más certero. Y finalmente, pues el ultrasonido, el ovario poliquístico, se caracteriza, aquí pueden observar en esta imagen, más de 12 folículos en un ovario y pues el volumen ovárico más de 10 centímetros. Aquí las mujeres con ovario poliquístico, sus folículos muchas veces están produciendo por esta alteración hormonal, pero nunca llegan a tener un estado maduro. Entonces, como es un folículo que realmente no tiene el diámetro que necesita para responder a todo este tema hormonal, no hay una buena ovulación, ¿no? Y entonces por eso empiezan a presentar estos ciclos anovulatorios. O si alguna paciente tuviera la fortuna de quedarse embarazada, como el folículo, el óvulo que se da, que se da en el proceso no es de buena calidad, el riesgo de un aborto espontáneo o de un embarazo ectópico es muy alto. Entonces, prácticamente es esto. ¿Cuál es el problema? Pues que la fisiopatología es desconocida.
Yo, la verdad es que eso va a ser algo pues muy personal. Sí creo que la alimentación tiene algo o mucho que ver en todos estos alteraciones hormonales, porque finalmente te estás comiendo el pesticida de la manzana y te estás comiendo las hormonas del pollo. Entonces, definitivamente creo que la alimentación hoy en día nos está afectando a muchas mujeres. Sabemos que hay factores tanto genéticos como ambientales, pero evidentemente una paciente con obesidad ya lleva de perder por muchas cosas, ¿no? Entonces a esto todavía le sumamos pues ya un diagnóstico como síndrome de ovario poliquístico, pues evidentemente es como mucho más difícil, ¿no? El hiperandrogenismo puede ocurrir debido a la desregulación de la esteroidogénesis y si nosotros vemos aquí en este esquema, pues tenemos el hipotálamo que va a mandar señales, señala la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a activar este ambiente finalmente al ovario y podamos producir toda esta liberación de hormonas. ¿Y cuál va a ser la causa? Pues que durante todo este ciclo menstrual empecemos a producir folículos y de ese folículo se produzca un óvulo que tenga buena calidad y tenga un diámetro específico. ¿Cuáles son las hormonas implicadas en todo esto? Pues la LH, que es la hormona luteinizante, y tenemos la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Incluso en las pacientes que se quieren embarazar, cuando han medido estas pruebas de ovulación, que son en orina, lo que detectan es un pico de LH. Entonces significa que de 24 a 48 horas, pues ya se va a liberar el óvulo. Y por eso es como un control que se puede utilizar para saber cuándo es ovulación. ¿Qué va a pasar con estas pacientes que dijimos que normalmente se caracteriza por tener ciclos anovulatorios y además tiene otro componente o menstruaciones irregulares que no siempre pueden producir este pico de LH y entonces no se da la señal al ovario, ¿para qué? Para que pueda liberar este óvulo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una paciente con un perfil hormonal, normalmente esta relación FSH y LH va a estar alterada, van a tener un exceso de LH, que eso nos va a producir un exceso de estrógenos, y pues la FSH esa va a estimular la producción de óvulos. Entonces, en el perfil hormonal podemos ver que es esta alteración. Lo ideal de un perfil hormonal sería que se tomara del día 1 al día 5 del inicio de cada ciclo. Sin embargo, cuando estas pacientes te dicen no he menstruado en 3, 4, 5 meses, pues no importa, que se lo tomen el día que quieran para que nosotros podamos tener una referencia y un parámetro. ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos? Esto está muy interesante porque, y todavía hay como de repente mucha confusión, porque aunque hay lineamientos, de repente no todas las mujeres presentan hirsutismo, entonces sí hay un hiperandrogenismo o no todas las mujeres tienen resistencia a la insulina, o no todas las mujeres tienen ciclos anovulatorios, entonces para eso se hizo un consenso y en el 2003 se le llamó Rotterdam, que fue quien lo hizo, y justo lo que establecieron es que alguien iba a tener este diagnóstico. Yo siento que hay muchísimo síndrome de ovario poliquístico por la vida que no está diagnosticado. O sea, porque entre que la paciente no le da importancia, no acude a una consulta y de repente el ginecólogo es, bueno, pues te voy a dar una hormona para que mañana tengas menstruación y listo. Entonces la paciente está muy feliz porque menstrua ahorita y en 3 meses ya no, entonces vuelve a ir con el ginecólogo, bueno, ahí te va otra vez otra hormona y así se la viven. Entonces, por eso creo que sí es muy importante ya hoy en día que están estos criterios más establecidos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Oligomenorrea y anovulación, que es algo que nosotros podemos diagnosticar en el consultorio y podemos saber si lo tiene o no. Puede tener clínicamente hiperandrogenismo, que vuelvo a repetir, son datos de hirsutismo u acné, y ovario poliquístico en la ecografía, ¿no? Entonces, esto pues es lo que a nosotros nos va a ayudar y si se fijan, pues realmente es algo que es muy, muy clínico. Aquí vemos qué es lo que nos va a pasar. Nosotros al tener este aumento de andrógenos, principalmente aquí en el ovario, si se fijan, este es un ovario y aquí pues tenemos todos estos folículos que les digo, ninguno llega a producir un óvulo maduro y vamos a tener estos andrógenos en menor proporción en la glándula suprarrenal, ¿no? ¿Qué va a terminar produciendo todo esto? Que nuestro cuerpo está diseñado para que cada mes ovulemos. Al nosotros no tener el combustible, la cantidad o estas hormonas no estén sincronizadas como debe de ser,
evidentemente empieza a haber ciertas alteraciones. ¿Cuáles van a ser las alteraciones? Voy a empezar a subir mis niveles de testosterona. El cuerpo quiere ovular y el cuerpo está diseñado para ovular, entonces trata de buscar estos mecanismos de compensación. Yo al producir este aumento de nivel de testosterona, como reacción secundaria, pues voy a empezar a tener un estado de hiperinsulinemia. Y finalmente, este estado de hiperinsulinemia, con las otras alteraciones que están de las otras hormonas, de la LH y de la FSH, voy a terminar con ciclos anovulatorios, voy a terminar con hirsutismo porque el aumento de los niveles de testosterona voy a tener como dato secundario un aumento de andrógenos y finalmente voy a tener un estado de resistencia a la insulina. ¿Y qué va a pasar? La paciente en su consultorio es, no puedo bajar de peso, subo muy rápido, tengo vellito, tengo acné y además no estoy teniendo menstruación, ¿ok? Entonces la dieta para la amiga que se va a casar pues ya nos da un giro completamente diferente porque ahorita ya vamos para un tema más de salud. Si yo esto lo dejo, finalmente voy a terminar produciendo una disfunción ovárica, o sea, que el ovario diga, yo ya no puedo más con este descontrol hormonal. Y el problema principal es que si yo dejo estos estados de hiperinsulinemia, como bien deben de saber, puede progresar a una diabetes. Entonces, aguas, paciente con síndrome de ovario poliquístico que no esté tratada, finalmente el desenlace es terrible porque va a terminar siendo una paciente diabética. ¿Ok? Entonces, eso es como algo que se tienen que cuidar y llevar las pacientes y no se trata de voy a revisarme cuando quiera tener hijos porque no funciona así. Nada más como recordatorio, sabemos que la insulina pues es la encargada de estimular la secreción de andrógenos de las células de la teca ovárica e inhibe la producción hepática de proteína transportadora de hormonas sexuales. ¿Y qué va a pasar como componente secundario? Vuelvo a lo mismo, aumentar la testosterona libre. Por eso es muy importante que si ya tenemos esta sospecha, en el perfil hormonal nos viene la testosterona total, pero yo sí hago el hincapié de que me den los datos de testosterona libre porque es la forma más acertada de que yo pueda saber este estado de hiperandrogenismo. Finalmente, esta paciente pues va a tener una insulinoresistencia que va a provocar una disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, favoreciendo la no esterificación de los ácidos grasos y por lo tanto va a tener una dislipidemia. Es muy común que en el perfil de lípidos las pacientes presenten aumento de triglicéridos y disminución de HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, vean nada más lo que nos está causando todo este daño hormonal. Alteraciones a nivel de ovario, que finalmente puedo llegar a tener una insuficiencia ovárica. Voy a tener alteraciones en el hígado, alteraciones hepáticas. Voy a tener una alteración tanto metabólica y hormonal. Y piensen que todavía le estoy metiendo obesidad, ¿no? Entonces, se vuelve un círculo vicioso y obviamente va a llegar un momento en que el sistema diga, ¿sabes qué? Yo ya no hago nada, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de tratarlo. Si se fijan, muchos de los datos que yo he hablado aquí, temas de hepáticos, temas de dislipidemia, insulinoresistencia, son cosas que nosotros vemos ya per se en un paciente con obesidad. Es muy importante que hoy en día a sus pacientes les pidan estudios porque pues siendo el país número 1, la verdad es que todos traen un daño metabólico impresionante y a lo mejor yo no le pido estudios y es bueno, señor, pues usted desayune su huevito diario con unas espinacas. Pues sí, pero sabemos que es un alimento alto en grasa, ¿no? Entonces también esto nos da a nosotros la posibilidad de hacer los menús cada vez mucho más personalizados y cuando tú a un paciente le dices, este es tu estudio con el que iniciaste con hiperuricemia, con dislipidemia, incluso hay pacientes que ya tienen hiperglucemias importantes y logran regularlas a través con un plan nutricional, ahí es cuando la gente y nosotros logramos que no se trata de una dieta, sino lo que necesitamos es tener y poder tener un buen estilo de vida. Y a veces el paciente no lo entiende y me imagino que les han de preguntar, ¿y cuándo me vas a dejar tomar alcohol? ¿Y cuándo voy a poder consumir lácteos? Y como si nosotros fuéramos los culpables de tener que hacer estas restricciones, cuando el paciente es el único que está poniendo en peligro su salud. Y ahora más esto, ¿no? Que es un síndrome que está cada vez en pacientes mucho más jóvenes, del cual se desconoce mucho y que yo veo que gran parte de los médicos lo siguen trabajando nada más con tratamiento farmacológico sin
dejar atrás, pues sabemos que con un buen plan nutricional, dislipidemia la mejoramos muchísimo, este estado de hiperinsulinemia, y además pues la paciente va a recuperar esta parte y esta motivación porque pues a todos las mujeres nos encanta pues vernos bien, ¿no? Entonces también es un aspecto psicológico que es muy importante y de ahí la importancia. ¿Cuáles son los riesgos y enfermedades relacionadas? Esta paciente que llega a consulta y que les dice, ¿sabe qué? Yo voy a quedarme así, no pasa nada y quiero seguir planeando mis vacaciones y soy feliz porque no tengo menstruación, pues causa número 1, infertilidad. La verdad es que el hecho de no tener un ciclo menstrual regular, sí vemos que es muy importante para las mujeres que después deciden buscar bebé. Metabólicas, como les comentaba, lo más importante, pues que la paciente termine en una diabetes mellitus tipo 2, y oncológicas, ¿no? Hay mayor riesgo de desarrollar carcinoma de endometrio o de ovario incluso, ¿no? Justo por esta anovulación crónica. Nosotros estamos diseñados para cumplir una función biológicamente y a veces secundario a la mala alimentación, al estrés, al estilo de vida, al sedentarismo, y todos estos factores hacen que evidentemente pues nuestro sistema trate siempre de compensar para que podamos llevar a cabo estas funciones y pues no lo logremos, ¿no? En cáncer de mama apenas se está estudiando, pero también ya hay algunos artículos por ahí publicados. Entonces vuelvo a lo mismo, vean todo lo que puede llevar algo maltratado, porque yo creo que ni siquiera está bien tratado. ¿Cuál sería el diagnóstico? Pues obviamente prevenir enfermedades, o sea, qué triste empezar con estas alteraciones a los 14 años y que te digan a los 18, oye, ya eres diabética, ¿no? O sea, yo creo que es un pronóstico terrible, y de infertilidad y de hijos ni hablamos, porque si empezamos con estas alteraciones a los 18, pues para los 20, 25, pues por supuesto que la fertilidad se va viendo mucho más afectada, ¿no? El 29.2% presentan síndrome metabólico, entonces sí es un gran reto, y sobre todo para nosotros, porque yo en verdad he tenido pacientes que solamente con un buen plan nutricional y con esta asesoría del estilo de vida que tienen que llevar, o sea, el síndrome de ovario poliquístico no se cura, no se trata de que me duele el apéndice, voy, me operan y ya soy muy feliz, no es así, es algo con lo que van a tener que estar trabajando todo el tiempo y que el estilo de vida va a ser muy importante. No es lo mismo una paciente con síndrome de ovario poliquístico que pese 100 kilos, que sea sedentaria, que beba alcohol, que tenga una ingesta alta en alimentos con altos carbohidratos, con azúcares refinadas, o ya todo ya le ponen azúcar. Entonces, que fume, ¿no? Son factores que evidentemente van a ser un peor pronóstico, por eso es importante tener esta insistencia del estilo de vida. Nosotros, que es importante, vuelvo a lo mismo, la historia clínica y la exploración física, ver los antecedentes personales, cómo se encuentra en el peso, cuánto tiempo ha tenido estas alteraciones en el peso. Yo tengo pacientes que ellas juran y perjuran que ahorita, nada más por la pandemia, subieron de peso. Y yo, pero subiste 40 kilos en un año, o sea, eso sí debe ser una enfermedad. No, a ver, esto ha sido paulatino, no, tampoco, entiendo que estuvo muy complicada la pandemia, pero no, en un año no subes 20, 30 kilos, que son lo que está reflejado muchas veces en su composición corporal, ¿no? Alteraciones, pues obviamente muchísimas complicaciones si llegan a embarazarse, que la verdad es que lo que más vemos de infertilidad es por esto. Hay que ver los antecedentes familiares. La verdad es que ya, y así lo dicen los pacientes, no, hombre, mi mamá y mi papá gorditos, ¿no? Y ya lo ven como algo común dentro de la familia, y el tío, y es el típico paciente que toda la familia llega a una reunión y se enojan de, ¿cómo estás a dieta? Pero tómate una coquita light, no te hace nada, y nada más cómete 5 taquitos en vez de 15. Y hoy no sé si les pasa, pero realmente cuando uno decide cuidarse, o sea, la gente en vez de apoyarte, te empieza a juzgar, ¿no? ¿Y por qué te cuidas? Si estás bien, si te ves muy bien. A ver, uno sabe cuando está bien, uno sabe cómo está, y es algo como que tenemos que hacer. El problema es que un paciente con obesidad a veces no puede poner este freno, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, a veces el paciente que ya viene en una familia con obesidad, pues ya lo ve normal. Y a lo mejor la mamá pasó por un mismo síndrome de ovario poliquístico, tuvo ahí la suerte, se pudo embarazar, y se les hace normal, ¿no? La mamá no menstrua, la mamá empezó con temas de menopausia a los 40 años y otra vez dejó de arreglar, y cuando va la niña y le dice, oye, mi mamá, yo tengo 16 y no he arreglado, pues a mí me pasó lo mismo, ¿no? Y entonces como que piensan que es algo normal cuando pues realmente sabemos que no lo es. Entonces,
sí es muy importante que sepamos esto, ¿no? ¿Cuándo fue la fecha de primera regla? ¿Con qué regularidad? Si es un periodo menstrual doloroso, si tiene dismenorrea, todo esto. A la exploración física, ¿qué es lo que a nosotros en la parte nutricional nos va a importar? Pues el desarrollo sexual. Hay pacientes que el hirsutismo literal llega a ser barba de hombre, ¿no? Ya estos grados de que sí, evidentemente la mamá la lleva a una clínica de depilación láser porque dicen, oye, es que mi hija tiene vellos por todos lados, suda muchísimo, las playeras me las deja manchadas de sudor axilar, entonces tener cuidado con esto porque pues evidentemente ese exceso de vello no es de la nada. Obesidad, muy importante y que lo vemos muy frecuente en nuestras pacientes, acantosis nigricans, dato secundario de resistencia a la insulina, el acné y el hirsutismo. Si se fijan, tampoco es de que necesite tener un ultrasonido en mi consultorio para poder hacer un diagnóstico. Va a haber datos clínicos que a mí me pueden ayudar. Yo tengo muchas pacientes que en verdad hoy en día me agradecen porque nadie les había hablado de esto y creo que hoy en día como profesionales de la salud es muy importante que empecemos no solo a ser encasillados de él, viene por un plan nutricional, le doy su plan nutricional, ver un poquito más allá porque igual se va a oír muy drástico, pero sí se puede salvar vidas, ¿no? Y a lo mejor esa paciente de 30 años que no le diagnosticaron a tiempo el síndrome de ovario poliquístico y decir, oye, pues, ¿qué crees que ya eres diabética? La verdad es que pudo estar en manos de alguien en nutrición y no está padre. ¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento? Primero, regular el ciclo menstrual. Y yo les digo, tengo pacientes que he hecho dieta cetogénica. La verdad es que luego hay mucho tabú de quién sí y quién no. Hay unas dietas cetogénicas muy mal hechas, muy mal, ni siquiera tienen una prescripción vitamínico mineral, ni siquiera tienen estudios médicos, las famosas dietas keto, por lo que nosotros nos caracterizamos es que siempre les hacemos del conocimiento que la dieta que prescribimos es baja en grasas. O sea, estos pacientes que lleguen al consultorio felices porque la doctora los va a dejar comer todo el chicharrón, aguacate y tocino que quieran, pues se encontraron con alguien que no va a ser así, ¿no? Porque aparte ya trae triglicéridos de, antes me asustaba cuando los traían de 500, ahorita ya llegan con 900, con 1000, o sea, cada vez pues vemos que vamos a peor, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues regularizar el ciclo menstrual. Sí he tenido pacientes que han recuperado estos ciclos ovulatorios nuevamente, solamente teniendo un buen plan nutricional y con la pérdida de peso que necesitan. Mejorar las alteraciones metabólicas les ayuda muchísimo. He tenido pacientes en la rayita que digo, ya vamos a la diabetes, literal, estamos a 2 tacos de que sea diabético y afortunadamente pues empiezan a regresar y empiezan empezamos tarda, lo que yo les decía, a ver, traes un daño metabólico de 20 años, o sea, no pretendas que con 5 sesiones tampoco somos magia, pero sí lo logramos y el paciente se empieza a sentir bien y cuando le demostramos los análisis, por supuesto que siente que hay un cambio importante, ¿no? Normalizar el peso corporal, muchas veces al paciente no le va a importar toda esta parte que nosotros le estamos diciendo, simplemente le va a importar más cómo se ve, pero bueno, como sabemos que es un plan nutricional a expensas de pérdida de masa grasa, el paciente lo empieza a sentir y de repente es, hoy ya me empieza a quedar la ropa, ya siento que, sobre todo el hombre, ¿no? Que tiende a hacer como un poco más de panza, es como ya siento que las medidas van disminuyendo, las mujeres lo hacemos más a nivel de busto, entonces son cosas que aparte a mí de nada me sirve que me digan, bajaste 30 kilos y no lo siento y no lo veo. Aquí es algo que nosotros lo vemos y además sin flacidez, que eso es algo que yo me dedico a la parte estética, es muy importante porque tampoco me sirve perder 10 kilos y al rato traer el brazo de salero, la entrepierna se me está cayendo y demás, ¿no? Entonces, como cuidamos mucho lo que damos de proteína y además lo damos con alimentos que son muy ricos, o sea, porque tampoco es cómete 7 claras de huevo, al contrario, pues lo podemos combinar con estos productos LE, eso también al paciente le ayuda y hace que el tratamiento sea mucho más fácil. Entonces, la verdad es que les encanta al final, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Y vuelvo a lo mismo, prevenir comorbilidades. Esto es lo más importante y sobre todo que yo creo que cuando al paciente le hacemos entender que estamos tratando con una enfermedad, llámese ovario poliquístico, obesidad, hay gente de, uy, sí, mi familia todos han tenido el colesterol súper alto y ya lo dan por hecho. Bueno, hay que hacer nosotros trabajo, ¿para qué? Para que empecemos a que esto no sea normal, o sea, dejar de normalizar la obesidad y por tanto las enfermedades.
Los cambios en el estilo de vida, y esto la verdad es que es para todos los pacientes, no solamente para ovario poliquístico, sin embargo, recuerden que esta enfermedad no se cura, ¿no? Entonces, es algo que el paciente pues va a decidir y va a tener que hacerlo según el bienestar con el que quiera estar y vivir pues el periodo de su vida, ¿no? Sobre todo reproductiva. Entonces, el plan nutricional pues es personalizado, obviamente tenemos que hacer esta asesoría en cuanto a la actividad física. Yo de las cosas que más me he dado cuenta es que como médicos o nutriólogos, si no tienes alguna especialidad en el deporte, la verdad es que pocos sabemos prescribir actividad física, entonces es muy importante, tenemos un curso de cetosis y prescripción de actividad física, bueno, de deporte, y la verdad es que vale mucho la pena tomarlo porque de repente pues uno dice, pues salte a caminar, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que no van en su momento, entonces nada más ahí como recomendación. Y pues saber que el 60% de las pacientes tienen sobrepeso, lo que nos va a favorecer a una insulinoresistencia. La pérdida del 5 al 10% del peso corporal mediante el plan nutricional y obviamente con la actividad física puede reducir los niveles de andrógenos y mejorar la función menstrual. Ahí nos tienen a nuestra pobre jovencita de 18 años tomando pastillas anticonceptivas, gastando un montón de dinero y sabiendo que aquí tienen, imagínense, nada más pedimos del 5 al 10%, o sea, tampoco estamos diciendo la pérdida del 90% y llega tu porcentaje de grasa ideal, no, con un 5, un 10% nosotros podemos lograr que normalicen esta parte. Por eso es la parte tan importante, repito, el estilo de vida, el que vayan con un nutriólogo profesional, que este nutriólogo o médico pueda tener las herramientas de diagnosticar y de saber que algo no está bien y dar la prescripción adecuada, va a hacer que ustedes sean los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque ya vieron un poquito más allá, ¿ok? Y sobre todo que es algo que algo importa y yo siempre hago mucho hincapié. Yo la verdad es que creo que el estilo de vida es básico en este síndrome. O sea, es algo muy, muy importante al grado que creo que lo está causando. O sea, creo que un alto nivel de estrés, creo que una mala alimentación, creo que un sedentarismo lo que nos está llevando a tener tantos problemas ginecológicos. Como el tratamiento farmacológico, pues pueden ir de la mano, hay que hacer este equipo multidisciplinario, pero yo les digo, yo en mi experiencia y que veo mucho síndrome de ovario poliquístico, la verdad es que creo que en gran parte de las pacientes con puro plan nutricional. El tratamiento es muy importante que se personalice, tampoco se trata de empezar a dar metformina para todos para la resistencia a la insulina, porque a veces la metformina la toman como dulce, porque algún día un nutriólogo hace 20 años, cuando empezaron con alteraciones, se la dio y la siguió tomando, ¿no? Entonces, tratar de siempre tener esta atención personalizada y pues ver los factores de riesgo y hablarles claro a los pacientes. O sea, yo sí les digo, si no corregimos ahorita esto, en 3 años que seas diabética, o sea, si ahorita no quieres dejar el pastelito, pues en 3 años va a ser obligación o al rato llegar a gastar mucho más en fármacos, insulina y demás, ¿no? La alta prevalencia convierte al síndrome de ovario poliquístico en una endocrinopatía que pues evidentemente vimos que se presenta en edad fértil. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, pues el estilo de vida es muy importante para que la paciente lo complemente con su tratamiento. Y algo muy importante y cómo hacemos nosotros el manejo, hacemos dieta cetogénica. Yo la verdad es que estas pacientes ya vienen con sobrepeso importante y además ya traen estas alteraciones secundarias al sobrepeso y además al estado hormonal metabólicas, ¿no? Entonces, sí me gusta mucho hacer la prescripción de dieta cetogénica baja en grasas. Repito, las pacientes más o menos pueden tener una pérdida de unos 5 a 8 kilos por mes, que la verdad es que físicamente, vuelvo a lo mismo, se ve bien. A nosotros nos importa la corrección metabólica que tenga, que también se ve bastante bien. Los productos que nosotros tenemos hay de diferentes sabores, hay de diferentes preparaciones, no se tiene que hacer en ninguno ser el gran chef, porque la paciente es muy feliz de desayunarse a lo mejor una bebida de chocolate blanco y nada más se disuelve y ahí tenemos nosotros los 15 gramos de aporte de proteína para que no haya una proteólisis y posteriormente pues es ir enseñando y haciendo esta educación al paciente sin que la pase mal
porque también pues a veces come espinaca y pollo, tampoco está tan fácil, pero cuando hacemos esta reducción de carbohidratos, el ambiente inflamatorio secundario a la obesidad les empieza a ir muy bien y literal he tenido pacientes que dicen, bueno, voy a hacer un mes cetosis y luego ya voy al ginecólogo y empiezan a tener ciclos nuevamente irregulares, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que nos llevemos sobre todo esto, que debemos de hacer una prescripción adecuada para el paciente y que hoy en día hay muchos artículos, del que les hablé que literal fue como un resumen, pues justo nos habla de muchas pautas del manejo del síndrome de ovario poliquístico. Aquí, desafortunadamente, en nuestro país, mucho del manejo solamente le ponen como un plan nutricional hipocalórico, incluso en las guías del IMSS, que el otro día vi una, y decía así, para el hirsutismo, rasúrese el vello facial, ¿no? Y yo me quedé así de, ¿cómo? O sea, en verdad esa es una guía de rasúrese, o sea, a ver, ¿por qué está teniendo hirsutismo? Pues por un estado de hiperandrogenismo, ¿qué puedo hacer yo para hacer esta corrección? O sea, y obviamente, pues sabemos como todas las mujeres que si te rasuras, lo único que vas a terminar es irritando, aumentando el folículo y haciendo ese vello más grueso. Entonces, sí hay mucha desinformación al respecto, pero sobre todo para todos los que nos hicieron el favor de conectarse el día de hoy, saber que el síndrome de ovario poliquístico, al ser un tema metabólico, sí entra en nuestra parte de tratamiento, sí lo tenemos que saber diagnosticar. Si de repente están en este mundo de, híjole, sí le pido estudios, no le pido estudios y demás, justo pueden apoyarse aquí a Academia CELE y nosotros los médicos que estamos relacionados, con mucho gusto podemos darles este apoyo para ver qué estudios más y prepararse, porque yo creo que es una patología donde el 80% depende de nosotros y del tratamiento que nosotros tengamos que darles. Entonces, pues prácticamente es esto. Hay un curso que justo yo doy, que es enfermedades ginecológicas, donde ya me extiendo un montón. Esto es un webinar y un webinar pues es mucho más breve. En este curso hablamos de tratamiento, hablamos de prescripción, hablamos de suplementación, o sea, sí tenemos todas las bases para poder empezar a tratar esto y muchas otras más enfermedades. Entonces, pues yo les agradezco mucho a los que estuvieron conectados, espero que haya sido de su agrado y pues a verlos en el curso que doy, pues para que sea mucho más la información, nada más esto fue para dejarlos un poquitito picados y ya verlos próximamente en un curso posteriormente. Si quieren irme preguntando, poniendo en el chat, me pregunta Luz, ¿y las pacientes que son delgadas con SOP puedes hacer cetosis de forma permanente? Acuérdense que la cetosis no es de forma permanente. Una prescripción normalmente son de 3 meses. Incluso hay pacientes que solamente ya de manera permanente hacemos una restricción de carbohidratos. Para cetosis nosotros más o menos sugerimos 60 gramos de consumo de carbohidrato, ahí lo vamos a adaptar porque no es lo mismo la paciente de 100 kilos que mide unos 60, pues a lo mejor 60 gramos para ella va a ser mucho, entonces por eso yo voy teniendo esta adaptación. Lo que siempre hacemos de manejo es hacer a lo mejor una paciente delgada, yo si le hago una distribución de carbos de 70 gramos, le va a ir muy bien, no va a estar en cetosis y eso ya puede ser de una manera mucho más permanente. Y también esto de delgadas, pues cuidado, ¿no? Porque yo luego tengo a mis pacientes que siempre les digo gordos flacos, porque tú la ves y anatómica y físicamente se ve bien y ya que la subes a una bioimpedancia y ves el porcentaje de grasa, dices, ¿dónde guarda esa grasa? ¿No? Porque realmente lo valoraba bien, entonces lo guardaba bien. Entonces es muy importante que podamos hacer esta composición corporal y es básica para nuestros pacientes. ¿Por cuánto tiempo prescribe la dieta cetogénica? Los que les comentaba, los 3 meses y después la transición, justo vamos aumentando los carbohidratos poco a poco. Acuérdense que todo esto va siendo personalizado y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes. Yo lo que me importa mucho es que la paciente entienda y tenga este concepto que a lo mejor no es que nunca más se vaya a poder comer una hamburguesa, porque también uno de los placeres en la vida es comer. Sin embargo, saber que en ella esa hamburguesa probablemente, si la come diario, pues va a empezar a tener muchas más alteraciones, ¿no? Digo, no es porque nadie podamos comer hamburguesas diarios. Hay gente que va a la come diario y hace actividad física y le va perfecto. Simplemente el saber que este aumento, o sea, ahorita va y se come una bolsa de papas con un bote de helado, pues por supuesto que ella tiene ya una alteración metabólica. Entonces,
Eso es muy importante que entienda y generalmente en la transición, si va perdiendo peso, es muy importante para cuando nosotros decidimos cambiarla esta parte de transición, ya metemos cereales, ya metemos otro tipo de frutas, siempre ir más hacia esta parte de cereales que sean integrales, que sean alimentos de bajo índice glucémico, o sea, enseñar a este paciente para qué, para que no tenga estos picos de insulina, ¿no? Y que sobre todo pues mantenga este peso corporal que es muy, muy importante. ¿Pido perfil tiroideo? Sí, definitivamente pido perfil tiroideo. Hoy en día la tiroides, la verdad, vemos mucha tiroiditis de Hashimoto. De hecho, una parte de que toco en el curso de fertilidad, la TSH en una mujer, si está por arriba de 2.5, nos puede dar un parámetro de infertilidad. Ahorita junio justo es el mes de la infertilidad, entonces pues se va a estar hablando muchísimo de este tema. ¿Y qué pasa? Hay mujeres que a lo mejor ahorita no se quieren embarazar, pido perfil tiroideo y pues traen anticuerpos, siempre lo pido con anticuerpos, están muy, muy elevados, traen la TSH, a lo mejor yo diría normal, pero para un tema incluso de fertilidad o lactancia, sí es importante la tiroides. Y creo que a veces pues no se le estudia como se debe, pero sí, a mí el perfil tiroideo me importa muchísimo y siempre todo, ¿no? O sea, química sanguínea de 27 elementos. Para hacer cetosis, recuerden que es importante que veamos cómo está la función renal, o sea, y que tengamos este parámetro que al paciente también le va a servir porque es cuando entienden que ya no es una causa de obesidad y de que me veo con los jeans apretados, no, que ya estamos hablando de una parte de salud y que es muy, muy importante. ¿Una persona vegetariana puede entrar a cetosis? Sí, sin problema, las personas vegetarianas pueden hacerlo, nada más acuérdense, en ambos es muy importante que tengan una buena suplementación. O sea, la cetosis, incluso hay causas de cetosis de alopecia o de dermatitis secundaria a cetosis porque no se suplementan y a veces o no lo prescriben porque es, ay, no le voy a hacer gastar más, o el paciente no se lo toma. Y a veces cuando nosotros damos el concepto de vitaminas, tienen esta idea, no sé por qué, que es opcional. Y yo le digo al paciente, oye, necesito que tomes omega 3, que sabemos que es importante, siempre y cuando tenga altas concentraciones de EPA y de DHA, y entonces necesito que tomes omega 3 y, ay, se me olvidó, ¿no? Y que nos va a ayudar al estado inflamatorio. Entonces, siempre, siempre se tiene que hacer la suplementación para que obviamente pues al paciente le vaya mejor. La hormona más precisa sería T3 o T4. Más precisa si puedes prenderme tu micrófono, Rocío, porque no entendí bien la pregunta. Qué bueno que les gustó. Muchísimas gracias por sus comentarios. La verdad es que yo siempre les digo que el online, yo soy más de presencial y de ver caras y demás, pero pues esta retroalimentación pues a nosotros me sirve mucho a mí. Si Rocío me puede, antes de que se nos termine el tiempo, hablar un poquito de preguntarme, porque no entendí. Bueno, mientras les voy a dejar mi correo electrónico. Con mucho gusto también tienen el contacto en CELE y pueden preguntar por mí. Y les voy a dejar mis redes, que también hablo mucho de estos temas que me encantan. Y vuelvo a lo mismo, sobre todo la decisión de hacer este webinar es para que sepan que sí está en sus manos el tratar el ovario poliquístico. Doctora, nos preguntan si realiza índice HOMA. Sí, por supuesto, ya que tenemos una paciente que sospechamos por la resistencia a la insulina que tiene, si pedimos HOMA, incluso hay un estudio que se llama Quantose, que justo nos habla, pueden buscarlo en internet, así Quantose y tener más detalle, y está increíble porque también nos habla de los ácidos grasos y nos puede dar un parámetro como mucho más objetivo. Entonces, si yo ya tengo el protocolo y ya estoy sospechando que esta paciente tiene el ovario poliquístico, por supuesto que lo deben de pedir. Nos pregunta Rocío, ¿la hormona más precisa sería T3 o T4 para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo? Aquí es importante porque recuerden que tenemos que tener el parámetro también con la TSH, ¿ok? La TSH, digamos que va a ser la mamá y T3 y T4 van a ser las hijitas. Entonces, no se trata de que una sea más precisa que otra, sin embargo, hay que tener un buen balance. Si siendo muy, muy estricta en la pregunta, sería T3, ¿no? Pero siempre tenemos que pues revisar las demás porque acuérdense que hay T3 total, hay libre y demás. Pero bueno, si fuera muy específica, T3. Ok.
Melanie nos pregunta, ¿cuánto cuesta el webinar que dice y cuánto dura? No sé exactamente a cuál se refiere. No, yo creo que ha de ser ¿no será del cuánto sé? ¿O el curso? Puede ser el curso. Ok. No sé cuánto En, cuesta. en cuanto al curso, nos estamos refiriendo al de cetosis en la mujer. Es un curso que tiene un costo de 400 pesos y dura aproximadamente 3 horas, pero bueno, si hay preguntas y demás, a veces se alarga un poquito. Y la verdad es que se vuelve muy interesante, ¿eh? Digo, me encantaría 3 horas, pero pues siempre les pongo muchos casos clínicos porque en verdad no es algo que yo lo vea por médico. O sea, yo piensen en alguna de sus pacientes que ha llegado y yo espero que ahorita les haya como que quedado esta duda de chin, se me hace que esta paciente sí por ahí tiene un ovario poliquístico. Entonces, siempre como que complementamos muchas cosas y la verdad es que está súper, súper interesante. Ok, creo que ya no hay ninguna duda, ¿no? Me parece que ya no hay dudas, doctora. Te agradezco Ok, muchísimo. Ha sido un webinar muy, muy interesante. perfecto. Pues espero verlos próximamente en el curso o en la certificación o en alguna. La verdad es que, como les explicaba, ¿no? Dimos una microembarradita de las cosas. Es muy difícil resumir en unos 50 minutos. Sin embargo, ya en los cursos nos vamos mucho más a detalle para que entiendan, no le tengan miedo a la dieta cetogénica. Hay mucho mito, pero creo que hoy en día para nosotros es una herramienta porque el paciente quiere todo súper rápido, ¿no? Quiero bajar de peso y no quiero invertir y además quiero verme súper bien en julio porque me voy de vacaciones a la playa. Y es como, ¿de dónde saco mi varita mágica? Hoy en día sí tenemos una herramienta. Los productos, si no los han probado, los invito a que los coman. Yo nunca recomendaría algo que no me guste y la verdad es que me gusta mucho. Yo siempre les digo al paciente, a mí me gustaría decirte, vete al súper y consigue esto, pero no hay. ¿No? Y atrás de toda esta prescripción y de recomendación va nuestro nombre, va nuestra cédula y va nuestra credibilidad. ¿Y cuántos productos keto vemos por ahí con un montón de calorías que simplemente le quitan el azúcar, le aumentan la grasa y que el pobre paciente tiene un hígado graso de por sí? Entonces, también saber que vamos a estar respaldados por algo que nos va a dar mucha, mucha credibilidad y pues eso es algo que también nos tranquiliza. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y pues listo, Gaby, yo me despido.